¿Cómo distinguió el día de la noche antes de la existencia del sol y la luna? ¿Cómo nacieron, crecieron y germinaron estas plantas verdes en el tercer día, en ausencia del sol, que solo llegaba al cuarto día? Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Denise Serna y en este video les traigo un tema que está en el libro La Biblia no es un libro sagrado, del señor Mauro Bilino, en la página 118 en adelante. Les dejo el link en la descripción, así los interesados pueden ir a corroborar esta información. Así que sin más, vamos allá. Bueno, y para comenzar, Mauro Bilino afirma que desde la primera expresión que encontramos en la Biblia, que es en el principio creó Dios los cielos y la tierra, inmediatamente afirma que el significado hebreo no es este. Para evitar malentendidos, él afirma que no sabe cómo nació el universo, no sabe si fue creado por un Dios en un acto único e instantáneo, si hubo el Big Bang, si es más correcto hablar de cuerdas, de las cuerdas, como lo hace la ciencia. Es claro que en realidad nadie sabe cómo nació el universo. Los hombres de fe se atreven a decir que fue un acto único, divino, mientras que la ciencia afirma hipótesis que varían en el tiempo con el avance de la física y la astrofísica. Pero esto no es su competencia, afirma, sino que se limita a decir que la Biblia no habla de creación como tal. Inclusive pensaría en decir que ni los mismos Elohim lo sabían, pues no eran ni son dioses, sino que son un grupo de individuos que han compartido la tierra y procedían de un lugar que se desconoce, porque la Biblia no lo menciona. Hace referencia a una tablilla cuneiforme traducida por 4 sumerólogos académicos en la que se dice que cuando no estaban en la tierra los Anuna, es decir, sumeroacadios, es decir, los Elohim bíblicos, tenían un hogar celestial que estaba desprovista de vegetación. Una vez aquí, eligieron un lugar para instalarse y a partir de ese momento comienza la historia del Génesis. Es una historia que los mismos Elohim debieron transmitir a los llamados reyes y sacerdotes. Afirma que Elohim, el supuesto Dios, no creó nada, pues el verbo bara nunca significa crear en ninguna de las ocasiones en las que se usa en el Antiguo Testamento. De hecho, significa intervenir para modificar una situación. Menciona otras acepciones como entre las que están cortar, dar forma, separar e incluso engordar. Contrario a lo que afirman los predicadores, el verbo bara muy a menudo ni siquiera tiene como sujeto al presunto Dios. Los Elohim, en el lugar elegido, han realizado todas aquellas operaciones que cualquier colonizador se ve obligado a hacer para asegurarse la posibilidad de supervivencia en un nuevo territorio. Génesis cuenta que en primer lugar crearon una reserva de agua realizando una gran obra hidráulica. Han reclamado el territorio subyacente y lo han utilizado como cultivo experimental de hortalizas comestibles y cría de animales para alimentarse. Menciona también algunas inconsistencias en los famosos 7 días de creación y subraya una que es particularmente evidente. Tomen sus Biblias y corroboren esta información. En el versículo 3 del primer capítulo dice: y dijo Dios, es decir, los Elohim, sea la luz. Luego la separa de las tinieblas y la llama a la luz día y a las tinieblas noche. Esto es el primer día. En el versículo 6, el segundo día, habla de la obra de ingeniería hidráulica, que en la Biblia se define incluso con el mismo término que se usa hoy en día para describir la presa de Az-Suan. La palabra es raquia, que no tiene nada que ver con la poética imagen del firmamento introducida para ocultar la cruda y a la vez estupenda concreción del relato. Refiere más detalles en su libro No hay creación en la Biblia. Más adelante, en el versículo 11, el supuesto Dios ordena que la tierra brote todo tipo de hortalizas y verduras. Esto se da en el tercer día. Es solo más adelante, en los capítulos 14 al 17, Dios pone el sol y la luna en el cielo para separar la luz de las tinieblas, el día de la noche. Esto es el día 4. Pero entonces, esta división ya no se había hecho en el día 1.
Nos preguntamos, afirma Bilino, ¿cómo distinguió el día de la noche antes de la existencia del sol y la luna? ¿Cómo nacieron, crecieron y germinaron estas plantas verdes en el tercer día, en ausencia del sol, que solo llegaba al cuarto día? ¿Sí? Al quinto día llegan los animales, al día siguiente, el sexto, aparece la historia de la llamada creación de Adán. Las inconsistencias son obvias. No puede haber plantas, hortalizas verdes sin presencia del sol, ¿sí? Dejando de lado cualquier error y confusión por parte de los que transcriben, es claro que los Elohim han fabricado una instalación real que iba a ser al mismo tiempo un centro de mando, una especie de laboratorio experimental para comenzar a producir alimento esencial para los individuos de carne y hueso que eran en realidad. Pasemos ahora al relato de Adán y Eva. En la Biblia no se habla de la creación de los cielos y la tierra, así como no se habla de la creación del hombre. Agrega una premisa inequívoca donde afirma que en el texto bíblico se encuentra la síntesis de múltiples intervenciones de ingeniería genética. Incluso esta afirmación, que es un poco desconcertante, ha sido confirmada por los filólogos judíos, quienes afirman que ellos siempre han sabido que en estos textos se hace referencia a intervenciones de biología molecular realizada sobre el patrimonio genético de los homínidos, utilizando una porción del ADN de los Elohim. En aras de la verdad y la integridad de la información, afirma Bilino, la filología judía afirma que los ingenieros genéticos no eran los Elohim, sino los Rofim. Esta información la derivan de la literatura talmúdica, es decir, del Talmud, pero la Biblia no los menciona. En sus obras, Mauro Bilino trata lo que está escrito en el texto bíblico como tal y puede señalar este hecho indudable. En el pasado lejano, en el planeta Tierra, hubo quienes realizaron intervenciones de ingeniería genética para acelerar el proceso evolutivo de los homínidos, generando una especie dotada de características que lo hacen compatible con sus creadores. Esto lo agrego yo, como pues sabemos, está escrito que los ángeles procreaban con las mujeres terrestres. En esta obra, Bilino se centra en la intervención genética que condujo a la fabricación de Adán y Eva, y en breve afirma que estos no fueron los progenitores de toda la humanidad, sino de un grupo humano especial hecho a propósito para trabajar en ese laboratorio experimental que se menciona antes, el Gan Edén, jardín cerrado y resguardado colocado en el Edén. De hecho, esto significa ese término que nos llega presentado tradicionalmente como el paraíso terrestre. Los Elohim deciden hacer los Adam usando su término Tselem, que significa aquello, algo de materia que contiene la imagen de los Elohim, en este caso. Deriva de la raíz salam, que es cortar. Contiene la indicación precisa que habiendo sido cortado, como dice en Génesis 1:26, lo cual leo a continuación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Este Tselem fue insertado en el afar que ya estaba en la tierra, es decir, el ADN de los homínidos. Esto lo afirma Mauro Bilino. Aprendamos pues que el Adán, es decir, hombre y mujer de esta nueva especie, como lo afirma en Génesis 5:2, Adán, hombre y mujer los llamó, contiene una parte de la herencia genética de los Elohim. Por lo tanto, está verdaderamente hecho a su imagen y semejanza. En el Génesis 2:15 mencionan que el Adán macho fue tomado y luego colocado en el Gan Edén, es decir, que no fue creado ahí. Una lección tomada por la necesidad de crear un ser que trabaje para ellos. Solo con el paso del tiempo, la bondad de los Elohim les permitió evidenciar que no era suficiente la compañía, entrenamiento y ayuda de los animales, por lo que decidieron dotarlo de una compañera, la hembra que conocemos con el nombre de Eva. Génesis 2:20. ¿Cómo lo hicieron? En este punto de la narración aparece el término Tselá, que se traduce como costilla, y es aquella parte de los Adán que los Elohim usaron para hacer a Eva, como lo afirman Génesis 2:21 y 22. En realidad este término quiere decir parte lateral curvada,
muestra otras partes de la Biblia donde aparece este término, que se los dejo en la descripción, y toma algo y con ello crea Eva, ¿sí? Cabe aclarar que antes de realizar todo esto, induce un sueño profundo sobre el Adán, y luego que ha tomado lo que necesita, cierra la carne. Es claro que todo este conjunto de sucesos nos harían pensar que le pusieron anestesia, que le sacaron las células madre de una parte lateral curvada, que podría ser la cresta ilíaca, y clonaron a la mujer. Yo como enfermera he visto este procedimiento y se realiza exactamente así. El problema es que este texto no aparece en una revista científica, sino en un libro que debe ser necesariamente divino. Y esto debe ser tomado como una alegoría. Una vez más, la llamada tradición intenta esconder lo explícito de este texto. Con todo esto, podemos concluir que los relatos de este libro no tienen nada que ver con lo divino. Son relatos de los Elohim, unos seres que llegaron, implantaron su laboratorio de genética aquí, el supuesto paraíso. Repito lo que dice en Génesis 15, tomaron al Adán y lo pusieron en el Edén, lo que indica que no lo hicieron ahí. Eva fue hecha posteriormente por clonación, pudo haber sido allí en ese laboratorio. Entonces podemos concluir que este es un libro como cualquier otro, lejos de ser un libro divino o lejos de ser inspirado por Dios. Lo que relataría es que en realidad los Elohim contribuyeron con su intervención genética, a acelerar el proceso que nos ha llevado a ser Homo sapiens sapiens. Los invito a ver este video para que no se pierdan cómo es que Mauro Bilino afirma que el término Dios en realidad no existe en la Biblia porque no existe en el idioma hebreo. Así que si no lo han visto, vayan a ver. Un saludo para todos y hasta la próxima. Chao, chao.